No, ¿le sorprende lo que no fue un fallo en realidad, ¿no? Sino lo que comunicó la Corte en la jornada de hoy? En realidad, no me sorprende. Es un fallo que se ajusta un poco a la lógica de la Corte. No dice mucho, las cosas que dicen, hay cosas que están mal, pero nadie puede refutarla porque es la Corte. Pero en el fondo, la pregunta, respondiendo a la pregunta concreta, no me sorprendió, mucho menos me sorprendió la posición de Carlos Rosenkrantz, ¿no? Que ya adelantó el voto, ya directamente dijo absolutamente todo lo que puso Carlos Rosenkrantz en su voto es lo que decían Bruglia y Bertuzzi en sus presentaciones, en el recurso extraordinario, lo que se aceptó en la Corte. Claramente, digamos que Rosenkrantz sigue haciendo honor a la forma espuria en la que fue designado en su momento por el presidente Macri, ¿no? Y que él mismo directamente ni siquiera impugnó, que es haber sido designado por decreto. Pero en el fondo me parece que yo soy optimista optimista en el sentido de que se van a respetar, de que se va a terminar respetando la Constitución, porque así como Rosenkrantz pone en sus fallos los términos casi exactos calcados que usan Bruglia y Bertuzzi, los otros 4 miembros de la Corte plantean la cuestión en una terminología mucho más afín a la que el Consejo de la Magistratura usó para contestar la demanda. Esto es, que está en juego el procedimiento. Lo que se discute es el procedimiento constitucional de cómo designar jueces. Claro. Diputado Guarino lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Y uno podría pensar que en gran medida, digo, si uno tratase de establecer ganadores y perdedores de esta jornada, que Rosenkrantz y de alguna manera también los jueces Bertuzzi, Bruglia, son los ganadores, son aquellos que de alguna manera lo que estaban buscando es que no se cumpla este revocamiento por parte del Senado. Mire, a ver, esto va a demorarse una semana más, no creo que mucho más, en función de los plazos perentorios que está poniendo la Corte para que el Consejo de la Magistratura conteste la demanda, que son 48 horas, lo mismo hizo respecto del procurador Casal, sí. 48 horas, así que yo calculo que esto probablemente una especulación, estimación mía, que el martes que viene en un nuevo acuerdo se va a estar definiendo el fondo. Hasta ese momento, el perdedor de esto es la Constitución Nacional, es la institucionalidad y la democracia. Y los ganadores son Bruglia y Bertuzzi y la mafia que los puso ahí. Pero por una semanita, el martes que viene, yo estoy seguro que el fallo digamos, en contra de las pretensiones de estos 3 jueces. Claro. Ahora, Tailade, ¿por qué está tan convencido de esa decisión el próximo martes? ¿Por qué soy optimista, digamos? Bueno, porque hago una interpretación del fallo de hoy, digamos, ¿no? El fallo de hoy hay 4 personas, 4 ministros que dijeron que acá está en juego lo que el Consejo de la Magistratura dijo que estaba en juego, que era que no estaba completo el procedimiento constitucional de designación de magistrados porque le faltaba la intervención del Senado a la designación de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, y un solo juez, que es Rosenkrantz, que dijo que la cuestión pasa por si el Estado puede o no, básicamente, lo quiero sintetizar y simplificar, lo que está en juego es si el Estado puede tomar decisiones retroactivas que de alguna manera modifiquen situaciones que ya han sido o que según algunos nunca han sido impugnadas. En ese juego claramente me parece que los 4 votos tienen la perspectiva que tenemos todos de que la Constitución Nacional tiene que prevalecer por sobre cualquier otra cuestión. Y creo que ese es el fundamento por el cual el martes que viene o en breve van a resolver a favor
en definitiva, de que los jueces Bruglia y Bertuzzi vuelvan a sus lugares de origen, que ese es el otro tema que también introduce Rosenkrantz de manera espuria, la inamovilidad de los jueces, que no está en discusión acá porque ellos siguen siendo jueces, van a seguir siendo jueces, hagamos lo que hagamos en este fallo o en cualquier otra cosa que tenga vinculación con Bruglia, Bertuzzi y Castelli, siguen siendo jueces, vuelven a sus tribunales de origen. Y lo que está planteando Rosenkrantz es una gran falacia, una gran mentira, porque está diciendo que está en juego la inamovilidad de los jueces, y eso no es así, eso es una gran mentira, una adulteración de los hechos y de las leyes que están en juego en este tema. Diputado, lo saco de este tema y lo llevo a otro. Por supuesto, todo participa creo yo, de un mismo mapa, de la justicia, lo que se llama la justicia M. Quiero hablarle de la causa de los cuadernos y de lo que conocimos hoy, ¿no? Este informe del juzgado número 11, juzgado federal, que lo que dice en principio, y queda oficial ya de alguna manera confirmado, es que no hay grabaciones ni registros fílmicos que respalden los dichos de los arrepentidos. Digo, ¿qué opinión le merece esto? Mire, Julián, no acostumbro a hacer autorreferencial ni a hacer autobombo, pero estaba repasando declaraciones mías de hace 2 años, porque quería ponerlas en mis redes, de hecho la voy a poner en un ratito, respecto de lo que yo decía por estas cuestiones hace 2 años, es decir, cuando la causa Cuadernos era el boom de la realidad política argentina. Dije en ese momento que la causa iba directo al naufragio por la irresponsabilidad de Bonadío y de Stornelli. En ese momento señalé varias razones. Señalé la irregularidad de no dejar registro de los arrepentidos, que solamente esa era la prueba, el arrepentimiento de los empresarios bajo extorsión. Además, entre otras cosas, el mecanismo de forum shopping con el cual se quedaron con la causa Bonadío y Stornelli, la irregularidad flagrante que significó que un periodista de La Nación se junte a tomar un café con Stornelli para diseñar este esquema. Bueno, todo eso iba a terminar en un gran fracaso, en el naufragio de la causa y en la responsabilidad de Stornelli y de Bonadío por haber dejado que se convierta en nula lo que ellos decían que era la causa más grande de corrupción de la historia argentina. Bueno, 2 años después estamos transitando ese camino que yo adelanté. Ahora, Tailade, ¿les importaba a ellos que sea pan para hoy, hambre para mañana? Es decir, si las testimoniales para los arrepentidos no estaban siendo grabadas, no había un archivo y sabían que en algún momento casación o un tribunal superior lo iba a pedir, ¿importaba eso? Evidentemente no, porque ellos tenían en mente que en el 2019 iban a volver a ganar las elecciones. Mauricio Macri, Stornelli, Bonadío, digamos que era todo lo mismo, más allá de que uno es judicial y el otro era o es dirigente político. Entonces, con elecciones de 2019 ratificando la continuidad de Macri, no iba a haber ningún problema de estos que están ocurriendo hoy. Es decir, el cambio de clima político, el cambio en el Poder Judicial, digamos, el cambio de perspectiva. Ellos no se imaginaban que iban a perder, más allá del fallecimiento, obviamente, que tampoco se podía prever de Bonadío. Pero claramente, como decís, Luli, no les interesaba avanzar igual, porque vos fíjate que, más allá del autobombo que hice con respecto a lo que yo ya adelantaba hace 2 años, en realidad eran un montón de voces las que señalaban de que se estaban violando garantías elementales en ese proceso, que era una causa armada, que los cuadernos, acuérdese esto, no quisieron conseguir, ni Stornelli ni Bonadío quisieron conseguir los originales, sabiendo que estaban los originales en un lugar, permitieron que los quemaran para quedarse con fotocopias, de manera que el control sobre esa prueba fuera mucho más
mucho menos rígido que lo que correspondía. Las defensas no podían hacer peritajes, etcétera. Entonces, claramente nunca les importó, pero porque estaban absolutamente convencidos de que iban a ganar las elecciones y que ese estado de situación se iba a prolongar. Ahora, diputado, a ver, porque en la ley del arrepentido, una de las condiciones básicas es que si alguien se arrepiente, si alguien es algún tipo de imputado colaborador, tiene que haber un registro de eso. Eso está. Entonces digo, ¿por qué no se cumplió? ¿Fue adrede? ¿Porque en rigor el arrepentimiento no era tal? No, porque si se filmaban esas audiencias, si se registraban en formato digital esas audiencias como ordena la ley, iba a ser muy fácil para las defensas, fundamentalmente de quienes no estaban arrepentidos, Cristina y el resto de los compañeros que fueron procesados e inclusive detenidos por esa causa, era muy fácil saber que en esas audiencias no fueron espontáneas las declaraciones de los arrepentidos, que ahí hubo una extorsión permanente por parte de Bonadío y de Stornelli, que, qué sé yo, por ahí nos encontrábamos con la sorpresa de que en una de las audiencias aparecía el amigo de Stornelli, D'Alessio, siendo una suerte de veedor de las declaraciones. Es decir, la filmación de las audiencias en donde los empresarios manifestaron su arrepentimiento eran un escándalo, por eso no se filmaron, porque nunca fueron espontáneas, porque nunca fueron verosímiles, porque fueron parte de un acuerdo, porque fueron parte de una extorsión, por lo que fuera, no querían filmar de ninguna manera eso, no quería que quedara registro de eso. Ahora, desde la oposición, Tailade, ¿cree que puede llegar a haber algún tipo de manifestación con respecto a esta causa, teniendo en cuenta que ante cada situación en la que se los critica o se investiga su gestión o lo que pasó durante los últimos 4 años, bueno, hay personajes que tuitean? Sí, va a haber extorsión nuevamente en los medios de comunicación contra la jueza Figueroa, contra el juez Petrone, contra creo que el juez Barrotavenia, que son los jueces de la sala de casación que tienen que resolver si esto es válido o no, y como consecuencia de esa pésima investigación llevada a cabo por Stornelli y por Bonadío, al caerse los arrepentimientos se cae la causa porque son las únicas evidencias concretas que hay. Va a haber extorsión en los medios contra esos jueces, va a haber aprietes de la oposición, seguramente algún bocinazo. Se van a volver a repetir las escenas de mafiosas que estamos viendo con respecto a jueces, qué sé yo, lo que pasó con Lorenzetti el fin de semana y lo que viene pasando con el resto de los ministros de la Corte desde hace varios días, desde que se sabe que tienen que resolver este tema. Bueno, con el tema casación va a pasar exactamente lo mismo. Ni hablar de la Nación, digamos, ¿no? Que es de donde se armó la operación esa. Deberían pasar algunos de los periodistas de la Nación, o mejor dicho, el periodista de la Nación que armó esto, Diego Cabot, debería pasar también por tribunales en algún momento a explicar su responsabilidad en todo esto. Diputado, y mientras lo vemos allí a Carlos Rosenkrantz, el titular de la Corte, uno podría pensar, y un poco se lo pregunto a usted, que hay alguna especie de filiación o quizás que, lo voy a preguntar de otra manera, ¿los jueces de la Corte son todo lo independientes que se supone que debieran ser? Y mire, Julián, la verdad que no quiero hacer manifestaciones de ese tenor cuando en breve, en pocos días van a estar resolviendo un tema que para mí es muy importante y no quiero que se considere mis manifestaciones como también formando parte del sistema de presión que estamos viendo. Pero yo solamente quiero recordar que Carlos Rosenkrantz es el presidente de la Corte y que no dijo absolutamente nada cuando Macri lo designó por decreto, cuando no había absolutamente ninguna justificación para eso, además de ser flagrantemente inconstitucional. Bueno, evidentemente estaba muy conforme. Tampoco
tampoco me voy a olvidar que hace unos días, cuando el presidente de la Corte llamó al acuerdo extraordinario del día de hoy, justificó su decisión en una suerte de épica, hablando, recién estaba viendo que no quería darle una nota a Lautaro, al cronista de ustedes. Sin embargo, a Clarín y a La Nación le da notas, le habla, le dijo en su momento cuando llamó, hace una semana, cuando llamó a este acuerdo, habló de la enorme responsabilidad que tenemos de decidir, es decir, inflando una decisión que tiene que ser una cuestión normal, le dio toda una épica para digamos, incrementar el nivel de conflictividad social que tiene esta cuestión, inexplicable, pero por supuesto conflictividad social que disparó o que está azuzando el diario Clarín, el diario La Nación, desde sus portadas. Tailade, muchísimas gracias por su tiempo. No hay por qué. Un abrazo. Adiós.